¿Estás preparado? No sé, me siento nervioso. Bueno, te cuento que empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. La intención de este podcast es encontrar un espacio para conocer y conectar diferentes experiencias de personas que trascienden las fronteras de los lugares donde nacieron y hoy se consideran ciudadanos del mundo. Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast llamado actualmente Café con Leche. Y para comenzar este nuevo primer episodio, que estoy súper nerviosa, tengo a un invitado súper especial. Bueno, para que ustedes sepan, vamos a grabar este episodio así de corrido, sin ediciones. Así que me perdonan de una vez que por los nervios me confunda un poco, ¿ok? Bueno. Nuestro invitado de hoy es muy especial, es una persona que es como un maestro para mí, es la persona que me abrió los ojos a un mundo más allá de las fronteras, es la persona con la que he viajado al pasado en diferentes ocasiones, en diferentes viajes. Incluso me ha llevado a viajar por el universo más allá de la comprensión del tiempo y del espacio a través de sus conversaciones y sus experiencias. Hoy quiero compartir con ustedes un poco más de mi vida y de su vida, porque se trata de mi esposo, John. Bienvenido, estoy muy feliz de que estés aquí. Ay, y con eso de que la persona que te abrió los ojos, yo creí que habías invitado al oftalmólogo. Oye, Muchas gracias por linda. invitarme a tu nuevo podcast, a tu nuevo proyecto en este mundo de las telecomunicaciones y las redes sociales y los audiovisuales y toda esa cosa. Muchas gracias por tenerme en tu mundo, en tu espacio. No, yo súper feliz. Por favor, cuéntales, primero que todo, ¿por qué se llama Café con Leche? Bueno, yo decía que nosotros somos Café con Leche, pues por una cosa muy evidente, ¿no? Y es que tú tienes un precioso color de piel canela, un poco como el café, y yo soy blancuzco, desabrido como la leche. Entonces un poco nuestras conversaciones pasan por esa idea del café con leche. De yin and yang y de... También de complementar cosas que son muy diferentes. Ok, bueno, yo ya te hice una pequeña presentación de quién eras, pues en este mundo de ser ciudadano del mundo. Ahora quiero que tú, por favor, te presentes con todos nuestros suscriptores, seguidores de Café con Leche y de Family Life Moments. Bueno, yo soy John, soy el compañero de aventuras en el proyecto de Family Life Moments que lidera Viviana. Siempre estoy un poco detrás en la logística y en todo lo que apuntala a la vida de Family Life Moments. Nada, soy solamente tu compañero de viaje y el compañero de viaje de nuestras hijas y un soñador igual que tú del mundo que nos ha tocado vivir. Bueno, muchas gracias por ser parte de nuestra historia y ser el padre de mis hijas. Bueno, para comenzar, estos podcasts que vienen están enfocados para las personas que todavía no lo saben. Este podcast está enfocado a hacer entrevistas de experiencias de personas que han migrado o que así no hayan migrado, ya tienen una mentalidad de ciudadanos del mundo, que eso implica muchísimas cosas y allí está enfocada mi primera pregunta. ¿Qué es ser ciudadano del mundo para ti? Bueno, ser ciudadano del mundo es una idea, desde mi punto de vista y por supuesto desde mis conocimientos, una idea bastante clásica que atraviesa la cultura a la que pertenecemos y es bien antigua, está bien enraizada en la filosofía, en las primeras escuelas filosóficas, y la idea es trascender, digamos, las limitaciones que nos imponen nuestro propio crecimiento cultural o nuestra pertenencia
a ciertas fronteras o a ciertos territorios, y es lograr entender que como seres humanos tenemos la capacidad de trascender las limitaciones de nuestro lenguaje, de nuestras costumbres, del mundo en el que crecimos, y podemos abrirnos al otro mundo que constituyen otros seres humanos que son muy diferentes a nosotros y que tienen otras costumbres, otros valores, y tratar de entender esas costumbres y esos valores y quizá adquirir algunas de ellas que nos gusten o que nos parezcan buenas de practicar. Y quizá como proyecto o como ideal, la idea de Ciudadanos del Mundo es que reconozcamos que todos pertenecemos a una misma especie, que todos nos podemos ayudar y que todos tenemos derechos y responsabilidades sobre el universo en el cual los seres humanos podemos desplegarnos. Wow, y eso es algo muy bonito porque para los que no saben, actualmente estamos viviendo en Canadá, un país de migrantes, un país donde interactuamos en un mismo territorio, personas de muchísimas culturas, o sea, personas que han decidido salir de sus territorios, de sus culturas, de sus creencias, no por desprenderse de ellos, sino precisamente en búsqueda de pues esa calidad de vida, de lo que pues por lo que muchos migramos, que puede ser diferente, pero aquí estamos precisamente siendo ciudadanos del mundo. No sé, el otro día me pasó una experiencia que una amiga me dice que, ay, mira, en el Miss Universo, en un reinado Miss Universo, una canadiense que ni siquiera es canadiense, está de finalista. Yo no sé, no tengo ni idea en qué puesto ha quedado, porque yo no veo eso, pero le contestó otra amiga, que es colombiana, que vive aquí en Toronto, le contestó, pero es que, ¿por qué dices que no es canadiense? Y la otra le contestó, pues por sus facciones, que se lloran, tal vez un poco orientales. Entonces ella dijo, no, el canadiense es un migrante. O sea, los canadienses pueden haber 3, 4 generaciones que han venido de otras culturas y de pronto no han cambiado mucho sus rasgos y no por eso no son canadienses. Entonces es como eso, como salir, dejar de identificarnos más allá de la religión, del color de piel, de cómo se vean nuestros rasgos físicos como ciudadanos del mundo, en este caso canadienses. Sí, ser ciudadano del mundo es pensar que uno puede trascender digamos, su cultura, el lugar donde creció, sus particularidades, y reconocer a cada ser humano como parte de la misma, digamos, familia o parte de la misma ciudadanía, de una sola comunidad, que es pues la comunidad de los seres humanos sobre el planeta, sobre el mundo. Eso significa la idea de ser ciudadano. Y pues sí, Canadá, la experiencia que nosotros estamos viviendo es esa, ¿no? Que aquí encontramos la riqueza de casi todas las culturas del mundo, que es un país que ha creado las condiciones para que quienes llegan de diferentes culturas y de diferentes lenguas y de diferentes geografías puedan sentirse de alguna manera abrigados en un país con sus propias reglas, pero que a partir de la idea de diversidad y de pluralidad permite que cada uno desempeñe o desarrolle su proyecto de vida a su manera. Y eso también es muy bonito porque también se puede confundir, y es que el hecho de que seamos ciudadanos del mundo o que las personas decidan ser ciudadanos del mundo no los va a desprender de todo, de su propia cultura, porque no es tampoco alejarme de mi cultura para conocer otras, sino integrarme a diferentes o conocer diferentes y acoger seguramente lo que más me gustó de cada una. Seguramente, obviamente uno siempre se va a sentir más identificado con sus recuerdos, con sus momentos felices de su niñez, de su familia, y pues siempre te vas a sentir más conectada pronto con eso, pero es algo un poco más personal. Bueno, mi siguiente pregunta para ti es, pues yo lo sé, pero por favor cuentas a todos en qué países has vivido, no de turista, sino que realmente has pasado más de 1 año, 2 años, en qué países, y cuéntanos por favor qué has aprendido positivo para tu vida. Bueno, yo soy de origen colombiano. En esa colombianidad viví desde niño
pero me eduqué también en una cultura que, digamos, bebía muchísimo de las tradiciones europeas, griega y latina. Uno tiene que decir eso, por ejemplo, que no solo vivía yo como colombiano, como gente de mi tierra, sino que constantemente me permeó y me formó la educación de la cultura griega y latina. Entonces eso también se refleja en mí. Y además de Colombia, yo viví un muy buen tiempo, un tiempo importante en Cataluña, que es un país dentro de otro país que se llama España. Esa es mi visión del asunto. Es una cultura dentro de otra cultura que tiene hoy en día importantes procesos de crisis y de conflicto por esas identidades. Viví en Barcelona, entiendo que como Cataluña es un país, pues viví esa cultura, también viví la cultura española y pues ahora llevamos un buen tiempo viviendo en Quebec, que es para mí una cultura dentro de otra cultura que es la cultura canadiense. Es decir, Quebec es un territorio, es una provincia dentro de otro territorio, de otro país mucho más grande que es Canadá. Ahí en ese triángulo entre Suramérica, Europa Occidental y Norteamérica es que he podido desarrollar mi vida. Sí, pero ¿qué has aprendido? ¿Qué tomas para ti valioso de tu vida en Colombia, culturalmente hablando? ¿Qué aprendiste positivamente? ¿Qué tomas positivamente de Colombia? No, de Colombia, fundamentalmente toda mi educación básica, lo que me forma en mis fundamentos, lo tomo de la vida en Colombia, de la posibilidad de tener una cultura y un lenguaje como el castellano, que me permite comunicarme con más de 500 millones de personas alrededor del mundo. De Colombia, en Colombia, por la tradición cultural que yo viví en Bogotá, pues adquiero costumbres que son de mi tierra, pero que son heredadas también de la cultura española y de lo latino y de lo griego. De Colombia aprendo a vivir la experiencia religiosa en el cristianismo y en el catolicismo, que luego eso se transformará individualmente. De Colombia traigo pues nada, mi familia, el amor por la tierra, el amor por la naturaleza. De Colombia traigo el amor por las mujeres simpáticas como tú. Y de Colombia traigo a mi hija, bueno, cantidad de experiencias. Pasaría horas aquí narrándote eso. Okay. De España cuando yo viajo, pues lo que veo es que se amplía la mirada. En España yo aprendo a ser mucho más tolerante y a ver la riqueza y la pluralidad de culturas que se siente más en España que en Colombia. En Colombia, digamos, hay una forma de ser todavía un poco cerrada al mundo, todavía muy con una mirada introspectiva, viéndose a sí misma por diferentes factores. Y España está mucho más abierta, y es que España es una composición en sí misma de culturas. Ella misma está influenciada por la cultura africana, del norte de África, por digamos lo que viene de esos pueblos que se llaman árabes, y también está influenciada por el norte europeo y por su relación con Francia y por la influencia que a día de hoy pues ejerce en conjunto la comunidad europea. España está también, digamos, hay un importante número de personas que provienen de la India, de Bangladesh, de todo el sur de Asia y de Medio Oriente. Hay también una importante población que viene de Rusia, del Cáucaso. Bueno, abrirse y expandirse y que me crezca la cabeza es lo más importante, y ver pues toda esa arquitectura que se puede disfrutar en la mayoría de entornos, y toda esa historia, sobre todo, vivir la historia como yo la había visto en los libros en Colombia. España es
vivirla a través de los muros, las paredes, las imágenes, la arquitectura, las lenguas, los acentos, esa diversidad de acentos que hay allá. En Colombia pues los acentos nuestros son muy reconocibles como nuestros, ¿no? Y el paisa, el costeño, sí, eso, caleño, eso. Pero allí que se vuelven, en Europa se vuelven casi que indistinguibles en algún caso, porque no sabes de dónde proviene ese acento. No dices, bueno, ¿y eso de dónde viene? No, nomás en España que hay 3 lenguas, así por encimita. Pues destacables, aunque hay varias más, pero pues sí, hablas castellano y allá te dicen, nosotros no hablamos español. En Barcelona pues me lo dijeron a mí directamente, nosotros no hablamos español, hablamos castellano. Pero hay otras lenguas, está el catalán y está el euskera, como los 3 más importantes que tienen ahí, ¿cierto? Y no como en Colombia, que pues también está el quechua y las lenguas nativas, como también en San Andrés y esto, pero digamos que en estas zonas es que se vive en el día a día la lengua, o sea, es algo mucho más acentuado. Sobre todo están más institucionalizadas, ¿no? En Colombia pues sabemos que hay alrededor de 50 lenguas nativas originales, pero todo lo institucionalizado está en el español, ¿sí? Pero no se hablan en veracativos ni se enseña corrientemente en otros colegios que no sean los de las comunidades nativas, o no se habla las lenguas del norte del país, de las comunidades autóctonas, decimos, porque pues no se enseñan institucionalmente. Bueno, ya vamos a viajar un poquito más a Canadá. Ya nos vas a contar qué has aprendido de la vida en Canadá, que ya llevamos aquí 2 años viviendo, que también nos ha enseñado otra cantidad de cosas. Y en este recorrido en Canadá quiero que comencemos por, pues como tú sabes, muchos de mis seguidores están enfocados en la vida en Canadá porque quieren vivir aquí. Obviamente a través de este podcast queremos que darles una mirada a través de otras entrevistas al resto del mundo, porque no solamente existe Canadá. Pero hoy vamos a hablar, en este momento ya vamos a comenzar un poco a hablar del tema de Canadá, y quiero que me cuentes cómo ha sido tu transformación emocional, espiritual, enfocado a tu evolución profesional. ¿Cómo es? Porque tú ya venías con un desarrollo profesional académico en Colombia, que lo comenzaste en Colombia, lo continuaste, lo fortaleciste en España a través de más estudios, y de nuevo llegaste a Colombia a poder desarrollar una carrera profesional. Al llegar a Canadá, de alguna manera, a muchos ojos podría ser que estuvieras renunciando a esa vida profesional. ¿Qué significa para ti realmente? ¿Cómo lo estás viviendo tú, este cambio? ¿Qué posibilidades hay de que puedas adquirir aquí la misma experiencia laboral que adquiriste en Colombia, pero aquí en Canadá? Bueno, de la pregunta retomo una cuestión central, y es la idea de la renuncia, y como que la articulo con el tema central de este podcast, y es: ser ciudadano del mundo es renunciar a muchas cosas. O sea, tú no puedes decir voy a ser ciudadano del mundo, pero quiero seguir manteniéndome tal cual era cuando me sentía o era colombiano, peruano, mexicano, español, porque no es lo mismo. Entonces la primera renuncia que hace uno como ciudadano del mundo es renunciar a conservar intacto ese sentir de la ciudadanía que tenías primero. Eso es lo primero. Y sí, como que el proceso del ciudadano del mundo, que comienza a abrirse no solo a otras culturas, sino a otras lenguas y a otros países, ese es el de estar como un poco quebrado, ¿no? Comienza a dividirse, y eso ya me pasó, o ya nos pasó, supongo que lo hemos hablado tú y yo, que eso nos pasa a muchos. Y es que uno se quiebra, uno se va de su país, de su terruño, y cuando vive en realidad en otros países, pues queda dividido. Y comienzan a crearse amores y desamores, encuentros y desencuentros con esa otra cultura que está viviendo.
y pues se sienten nostalgias y a veces se siente aburrimiento y se siente todo lo que sentimos también en nuestros países, ira, problemas a superar, todo eso. Pero en específico en Canadá, el arribar a Canadá implicaba de por sí para mí, que por mi formación, pues una cierta renuncia a cosas que podrían parecer importantes en cuando uno habla de tu carrera profesional, por el desarrollo que yo estaba teniendo. Pero así como renuncié a unas cosas, adquirí otras y también son muy importantes. Que en el camino yo me siento muy tranquilo porque lo que he adquirido ha sido muy beneficioso para mí. La oportunidad de estudiar francés en contexto, la oportunidad de estudiar y aplicar y usar el inglés en contextos reales, más allá de ejercicios académicos o de aprendizaje de aula, por decirlo así. Implicaba recrear las metas, los objetivos y los sueños. Implicaba no liberarse, pero sí renunciar a una estabilidad y una seguridad y a una zona de confort en la que uno pudiera haber vivido durante años y afrontar el reto de reinventarse. Yo creo que eso es lo que hace un ciudadano del mundo y eso es lo que termina uno viviendo cuando baja o cuando viaja a otros lugares. Entonces lo que hace es reinventarse. Claro, reinventarse es un reto y uno lo puede abrazar ese reto diciendo es que es un reto que yo quiero para mí y que lo voy a vivir bien, o puedes vivirlo rechazándolo, ¿no? Porque pues tú dices, no, yo quiero ser es lo que yo era antes, y ahí pues puedes tener un conflicto contigo mismo. Yo, digamos, el gran aprendizaje que estoy haciendo es la idea de reinvención, me estoy reinventando, que es una cuestión que a mí me apasiona. En realidad cuando uno se dedica a estudiar cosas y cosas y cosas y aprender cosas y cosas, pues lo que está haciendo es eso. Tú te lees un libro y ese libro te reinventa, te transforma. ¿Sí? Un viaje te transforma, un libro te transforma. Exacto. Entonces esta experiencia yo la asumo así como una forma de reinvención. Una conversación te transforma, una nueva amistad te transforma. Exacto. Entonces estás reinventándose. Esa es la vida de los seres humanos. Lo que pasa es que muchas veces en nuestro refugio confortable y tranquilo, no nos damos cuenta de que tenemos que reinventarnos constantemente. Y más en una época en la que todo aquello que había sido sólido durante siglos o durante años, ya se tambalea, ¿no? Y se vuelve, como decía un sociólogo muy famoso, Zygmunt Bauman, se vuelve una cosa fluida, se vuelve líquido. Entonces ya ni la religión ni los grandes relatos nos explican la vida de hoy en día porque los cambios son permanentes y muy acelerados. Entonces reinventarse es una estrategia y una herramienta muy importante para vivir hoy en día para todos los seres humanos. Pues imagínate que hay mucha gente que me sigue a mí, que me escribe, o que no me escriben pero que yo sé que me siguen, que tienen miedo precisamente porque están viendo que todo está muy fluido, como tú lo acabas de mencionar, que hay cosas que son muy inciertas que anteriormente se podían ver como muy... Tú te gradúas, tú estudias, sales de bachiller, haces una universidad, consigues trabajo, te casas, tienes hijos, mueres y bye, ¿sí? Hoy en día no se sabe absolutamente nada. Es posible que te gradúes de la universidad, no tengas trabajo, tengas que volver a casa de tus padres o nunca salgas de la casa de tus padres. Hay una cantidad de incertidumbre que genera miedo, pero que además ese miedo a mucha gente lo ha impulsado a tomar nuevos rumbos. Sea migrar, es una opción, muchos han reinventado como emprendedores y les ha funcionado, o sea, han generado diferentes dinámicas que funcionan o no. Pero la gente que todavía no ha tomado el impulso y que sigues en el miedo como observadores de la situación, ¿qué les dirías? Bueno, el miedo, digamos, cuando uno estudia cosas sobre eso, es una buena estrategia de protección, de conservación. El miedo es importante en ese sentido, te alerta, te
te hace tomar precauciones, las precauciones necesarias para continuar viviendo. Que no actúes a la loca. Exacto, que no te vuelvas alguien hiperarriesgado y lo pierdas todo absurdamente. Y en ese sentido la función del miedo es como de autoconservación, pero el miedo en el mismo sentido no puede volverse el que dirige tu vida, el que toma las decisiones siempre. No puede ser el único método para tomar decisiones y para, digamos, seguir adelante en la vida. Entonces, frente a quienes tienen miedo, pues hay que decirles que lo entendemos siempre, eso es una cosa compartida. También tuvimos miedo, seguimos teniendo miedo. Constantemente hay cosas que nos atemorizan y que se discuten para justamente liberarse de ese miedo. Que siendo una cosa natural no se puede vivir solo con miedo, ¿no? Y tener miedo solamente tampoco te va a ayudar a superar los problemas que aparezcan. Hoy en día, frente a lo que tú mencionabas de este mundo inestable, precario, líquido, inseguro, pues la mejor estrategia no es solo porque hay que arriesgarse o porque hay que emprender, ahora que está tan de moda ese término, emprender nuevos caminos, me refiero, emprender nuevas actividades y pues con miedo, pero digamos con mucha decisión. Uno tiene que proponerse entender cómo está siendo el mundo, eso es importante, estudiarlo y tratar de entenderlo. Es difícil muchas veces de entender cuáles son las dinámicas que gobiernan y que empujan la vida de los seres humanos hoy, pero pues no podemos vivir solo de eso. Entonces hay que tener proyectos, hay que armar planes, hay que tener plan A, B, C y dele hasta la Z si es posible. Hay que saber que los planes hoy en día, los planes de antes que se hacían a muy largo plazo, hoy no funcionan, tienen que ser a mediano plazo. Tampoco funciona solo planificar cosas muy cortito tiempo, porque pues eso solo vivir de hoy tampoco es posible, hay que proyectarse un poco más allá. Pero pues sí, todos vivimos el miedo a la hora de iniciar proyectos, pero yo lo que digo es los riesgos que haya que afrontar son cosas asumibles y que valen la pena. Al final, las experiencias que tú adquieres viajando, trascendiendo las fronteras, trascendiendo tu lengua o tu cultura, esas experiencias valen la pena y te enriquecen tanto que aprendes a manejar ese miedo. No sé, yo también quiero como añadir algo, no sé tú qué piensas de esto, y es como la necesidad también a veces el miedo está más enfocado a términos de dinero, a términos de estabilidad laboral, a términos de seguridad, o en términos de buscar esa felicidad en cosas artificiales. Y lo que yo he aprendido a través de estos viajes contigo por el universo es que a veces simplemente hay que volver a lo más básico. O sea, yo el otro día vino una de nuestras seguidoras, Diana, y la llevé a caminar al lado del río y yo le decía, mire, yo llevo aquí viviendo 2 años y no se imaginan cómo sigo disfrutando escuchar los pájaros. En este momento estamos escuchando pájaros al fondo, ver los árboles con todos sus procesos de cambios de las estaciones, ver el río, ver los patos, los gansos. Son cosas tan sencillas que a veces estamos buscando la felicidad en un club, estamos buscando la felicidad en un nuevo carro, una nueva casa. Y yo siento cuando me preguntan, ¿y allá cuánto te ganas? ¿Y cuánto no sé qué? ¿Y cuánto? Y yo es como, siento que aquí, digamos que en este caso, este país, Canadá, nos permite poder un poco silenciar la mente a lo artificial y podernos conectar un poquito más con nosotros como seres humanos, con la naturaleza, con nuestro entorno. Y cuando tú piensas en eso, ya no importa que si mi hija tiene la mejor ropa o si le compré la última bicicleta, el último iPhone o la tablet o el juego, esas artificialidades ya pasan como a un segundo plano.
Y también siento yo que cuando te conviertes en ciudadano del mundo, aprendes a valorar más eso, el conocer a otra persona, a otra cultura y que te lo cuente, puede ser mucho más valioso que tareas de compras. Sí, ¿Sí me tú entiendes? tú cambias los estándares de riqueza y de valor. Total, total. Y a quienes, digamos, les da miedo perder esa estabilidad económica o material o ese modo de vida más o menos arreglado que tienen, pues habría que decirles que uno nunca tiene asegurado mantenerse en un cierto nivel de gasto y de confort y de consumo. Pero si algo podemos decir hoy que hemos aprendido es que viajar alrededor del mundo le ayuda a uno a comenzar a tener una mirada diferente sobre lo que es importante y lo que es valioso. Entonces tú decías, mirar hoy, tener la oportunidad de mirar un río y no salir huyendo porque ese río apesta, por ejemplo. O sentir simplemente el paso del viento en tu rostro y ver en eso una riqueza, pues es una cosa que adquieres cuando trasciendes muchas fronteras y una de las que hay que trascender es la del confort por el consumismo. No quiere decir que, por ejemplo, aquí en Canadá no haya consumismo o no se viva de alguna manera en ese capitalismo irracional, acelerado que te impulsa a trabajar para pagar cosas y tener la casa llena de cosas. Eso también se vive, pero quienes han, digamos, trascendido fronteras, su proyecto comienza a cambiar y la mirada y la riqueza que encuentran la ven en otras cosas más allá de un ingreso y más allá de tener cosas materiales. Eso es verdad. Última pregunta. ¿Es posible ser ciudadano del mundo sin salir del país? Teniendo en cuenta que ya dentro del país hay una cantidad de culturas que también podemos trascender más allá de nuestra frontera, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad y comenzar a integrarnos. Si tú entiendes la idea de cosmopolitismo, que es un poco lo que significa ser ciudadano del mundo, sí, tú puedes trascender las miradas cerradas sobre ti mismo, sobre tus propias elecciones. Puedes trascender tu idea de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo normal y qué es lo anormal. Cuando miras a los otros y comienzas a darte cuenta que son muy diferentes y que pueden pensar muy diferente a lo que tú piensas. Leyendo puedes ver que el mundo es mucho más, un libro te abre a múltiples mundos. Y la meditación. es lamentable, por ejemplo, que en Latinoamérica en general, pero especialmente en el país del que nosotros venimos, la ratio, el número de libros que se leen anualmente es muy bajo y eso es lamentable porque, digamos, que eso hace que la gente aún sea más ciudadana de su país y más cerrada en el sentido de no poder abrirse. Mientras que si tú te lees un libro sobre una cultura que no sea la tuya, yo qué sé, si te lees la historia de Al-Ándalus, del reino andaluz y de la cultura que creó, por ejemplo, el reino de Granada en España, de la que, por cierto, muchos colombianos provenimos, y de la cultura que nos legó allá un palacio que es una joya arquitectónica que se llama la Alhambra y que si ustedes la miran en video y tienen la oportunidad a través de internet de ir y mirar y que esas paredes, esos muros, esos techos, esos jardines que son fruto de una cultura que no es precisamente la nuestra, pero y entiendes cuál es el sentido de eso, pues comienzas a abrir tu mente y a ser ciudadano del mundo. No tienes que solo cogiendo un avión y yéndote de visita a Buenos Aires o a lugares turísticos, pues entonces me vuelvo ciudadano del mundo, porque hay mucha gente, podríamos decirlo así, mucha gente que tiene muchos viajes encima, hay mucho turismo y muchas fotos de los lugares más renombrados alrededor del mundo, pero en el fondo sigue siendo la misma persona que ha sido a lo largo de su vida antes de salir de su país. No ha adquirido algo de aprendizaje, no ha adquirido una transformación a través de eso. Y también se puede, yo siento que también se puede hacer de forma interna. O sea, dentro de Colombia también, yo sé que existen algunas comunidades, no más cerca de Bogotá hay una comunidad especial, de yogis que hacen no sé qué cosas, que nos ayudan a transformar el tema de la visión de las huertas, de los elementos de la tierra.
Hay una cantidad de, con los cristianos, con los católicos, en realidad escuchamos un poco más las religiones que hay, sin tener que volvernos pues cristianos super católicos, sino realmente entenderlos, escucharlos. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una iglesia budista, simplemente para, no porque nos volvimos budistas, sino para aprender un poco a ver qué hay en esa religión que de pronto podamos, qué piensan otros y qué de pronto me puede resonar a mí. Igual dentro de Colombia también hay un montón de culturas. Si tú viajas, no sé, la mentalidad de las personas que están en la costa puede ser muy diferente a la mentalidad de las personas que están en Boyacá, muy diferente a la mentalidad de los del Tolima, de los de La Guajira, de los del Llano. Y es eso, que si viajamos, poder interactuar, poder conocer, eso también ya comienza a abrirnos un poco, a no ser tan cerrados, ¿no? Y eso genera pues que sean personas más empáticas, más solidaridad, más respeto por los otros, y generaría pues unas dinámicas un poco diferentes, menos territoriales. Sí, la verdad es que cuando uno trasciende las fronteras de su territorio y de lo que le parece normal y habitual, pues comienza a darse cuenta de que es posible entender la existencia de otras miradas y otras culturas, incluso al mismo interior de lo que tú llames tu comunidad política o tu país, ¿cierto? O tu república. Sin perder la identidad, simplemente es reconocer que existen otras formas. Yo tengo muchos problemas, y tú lo sabes, con esa idea de identidad. O sea, la idea de identidad es un poco difusa para mí, porque pues no sé en realidad al final qué es la identidad. No estoy hecho de muchas identidades, entonces, y todos lo somos, ¿sí? Entonces, tú eres pues, ciudadano del mundo. Exacto. No, y más allá es que mucho con lo que se nutre la idea de identidad a veces es dejar por fuera a otros, y yo quisiera más bien, en lugar de dejar por fuera a otros, pues más bien incluir. Es lo que he tenido en mi proyecto de vida. ¿Cómo te sentiste en nuestro podcast? Muy bien, a pesar del estrés inicial de no saber a qué era que me traías, pues como cuando generalmente nos sentamos en el sofá a hablar y a reflexionar sobre algún tema de la vida cotidiana. Sí, bastante interesante que tengas un plan ahí de un libreto para sorprender a quien invitas. Pues sí, aquí espero invitar a muchas personas y sorprender. ¿Sí te sorprendieron las preguntas que te hice? Sí, yo creí que íbamos a hablar de otras cosas un poco más mundanas en lo cotidiano, pero terminamos hablando de un tema muy importante. Mira que es un tema importante en filosofía, en política, en ética. Es muy importante a la hora de entender procesos de migración. Es importante a la hora de hacer crecer la familia y de sostener, de mantener la estabilidad y el amor en la familia. Puedes aprender muchísimas cosas de este tema. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. ¿Qué próximos temas vamos a poder hablar contigo? Porque espero tenerte por aquí de nuevo, no sé cuándo, pero espero tener otro episodio por aquí contigo en este podcast de Café con Leche, porque Café con Leche sin ti pues se me va la leche. Bueno, pues para ponerle un poco de crema al asunto, quién sabe, pues vamos a ver cuando mi trabajo entre las clases y mis ocupaciones aquí, tenemos tiempo y seguimos charlando de otras cosas. Sí, esto tiene el número de importantes reproducciones que tú esperas, y como dice mi hija, pues si le dan muchos likes y no dislikes. Bueno, muchísimas gracias a todos, a ti por estar aquí, por escucharnos, por tomarte el tiempo de compartir este café con leche con nosotros. Prepara la próxima vez un café. En este momento debo confesarles que me hace mucha falta mi café del día, así que los dejamos porque me voy a tomar mi café con leche. Bye.